En este ejercicio vamos a hallar el cálculo de cortocircuito eh, mediante el método de la IS 60909 por dos formas, ¿no? Cálculo teórico y el cálculo en el software. Tenemos un SEP, un esquema de un SEP en el cual nos pide hallar la corriente de cortocircuito subtransitorio, el cual solamente por la ley de Ohm hallamos y reemplazamos los datos, donde la corriente de cortocircuito trifásica en la barra A vendría a ser la potencia del, del, del equivalente de red máxima, el equivalente máxima, la potencia, entre la raíz de 3 por la tensión nominal, que es 138, y eso nos arroja 18,82 kA. Lo subrayamos con amarillo porque después eh, vamos a corroborar los datos que nos arroja el X-Island. Y también la corriente de cortocircuito subtransitoria en la barra B vendría a ser, ¿cómo la llamamos? Primero tenemos que hallar la impedancia y la reactancia. Entonces, reemplazando los datos en la fórmula, que vendría a ser el factor C, que es 1,1 debido a la tensión, se pone 1,1, eso es multiplicado por la tensión nominal al cuadrado entre la potencia de cortocircuito máxima, eso nos arroja 0,128 ohmios, y lo mismo para hallar la reactancia, solo reemplazamos y eso nos arroja 0,127 ohmios. Entonces la resistencia, multiplicamos la reactancia por 0,1 y eso nos arrojaría 0,01. Entonces la impedancia del transformador sería la tensión nominal al cuadrado, eso multiplicado por UK, que nos viene como dato, que tendría que ser 0,15 entre la tensión nominal, que es 60 MVA del transformador, y la resistencia del transformador, que vendría a ser las pérdidas en el cobre del transformador por la tensión nominal al cuadrado entre la potencia nominal al cuadrado. Eso nos arroja 0,029. Igualito hallamos la reactancia en el transformador. Entonces vendría a ser la impedancia del transformador al cuadrado menos la resistencia del transformador al cuadrado. Hallando eso nos sale 1,310 ohmios. Todo eso llevando a la impedancia base sería la tensión nominal al cuadrado entre la potencia nominal. Eso nos arroja 8,74. Esos valores que hemos hallado son en PU. Entonces, la reactancia del transformador entre la impedancia base vendría a ser a 0,124. Para ello tenemos que hallar con el factor de corrección, multiplicar todos los datos obtenidos por el factor de corrección. Entonces ahí tendríamos los datos de cada uno, ¿no? Lo que es impedancia del transformador, la resistencia del transformador y la reactancia del transformador, lo cual estaríamos hallando de esta manera que se observa, ¿no? Ahora, para continuar la corriente de cortocircuito hay que hallar la impedancia en la barra B, y la impedancia en la barra B vendría a ser la suma de la resistencia 1 más la resistencia del transformador en el lado secundario, eso elevado al cuadrado menos la reactancia 1 más la reactancia del transformador, todo eso elevado al cuadrado. Como eso ya lo tenemos hallado, entonces solamente reemplazamos en la fórmula y nos sale 1,38. Ahora, como ya tenemos todos los datos hallados, para hallar la corriente de cortocircuito trifásica en la barra B, solamente reemplazamos. Entonces sería el factor C multiplicado por la tensión nominal entre la raíz de 3 por la impedancia en la barra B, lo cual justo hallamos en momentos anteriores, y eso
nos saldría 10,53 kiloamperes. La corriente de cortocircuito subtransitoria en la barra C vendría a ser la restancia de la línea, entonces vendría a ser R1 por L, que vendría, eso nos tenemos como dato, 0,5 por la distancia de la línea que nos da como dato también, y como kilómetro con kilómetro se va, entonces nuestra respuesta sería en ohmios. Igual, para hallar la reactancia de la línea, solo reemplazamos los datos y nos arrojaría 3 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente del sistema vendría a ser R1 por la resistencia del transformador más la resistencia de la línea. Solo obtenemos los datos, solo los sumamos y obtenemos 1,287 ohmios. Y la reactancia equivalente, de igual manera, solo sumamos las reactancias, vendría a ser el total 4,8383 ohmios. Y la impedancia equivalente, que vendría a ser la resistencia equivalente al cuadrado más la reactancia equivalente al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, entonces nos arrojaría 4,56 ohmios. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito trifásico en la barra C, que vendría a ser el factor C, que es 1,1 por la tensión nominal de 22,9 en la barra C, entre la raíz de 3 por la impedancia en la barra C, vendría a ser 3,189 kiloamperes. Los datos que nos han dado como base al inicio, entonces rellenamos, ¿no? Comenzamos con el equivalente red. Como es 4.5 giga, lo pasamos a mega, entonces obtenemos 4500 megavolt-ampere y luego 250 megavolt-ampere. Esto tenemos que poner en BDE/IS short circuit. Los demás datos no variamos nada porque todo está por default, y luego variamos la barra A. En la barra A solo ponemos la tensión, que es 138 kilovolts. Lo mismo para la barra B, que vendría a ser 22,9, y la barra C, que vendría a ser 22,9. Ahora vamos a configurar el transformador. Para configurar el transformador, nosotros nos dejamos en Basic Data, en el cual tenemos que crear un nuevo proyecto y insertar todos los datos que nos han dado en el problema, ¿no? La potencia del transformador, que vendría a ser 60 MVA, la frecuencia y la parte de high voltage y la high voltage, que vendría a ser 138 del lado alta y lado de baja 22,9. La conexión no la variamos, como no nos indica, la dejamos ahí nada más. Y la short circuit voltage, que es el UK, que está al 15%, lo dejamos ahí porque nos dicen porcentaje. Y las pérdidas en el cobre de 200, que nos dio como dato. Entonces le damos a aceptar y aceptar, y luego ya tenemos configurado el transformador. Lo mismo, configuramos la línea que es 25 kilómetros. Configuramos la línea que es 25 kilómetros y los datos que nos indican, ¿no? Como llamamos el cálculo del design, nada más hacemos un cortocircuito en la barra A, y entonces automáticamente el software nos va a arrojar acá en la parte que está
de amarillo nos dice que IK es 18,82.7 kA, lo cual podemos corroborar con el cálculo matemático y nos dice que está muy bien. ¿Ve? La corriente de cortocircuito trifásico en la barra A es 18,82 kA. Lo mismo podemos corroborar en la barra B, que nos vendría a ser una corriente de cortocircuito de 10,52. Cortocircuito en la barra B 10,53. La imprecisión solamente son de milésimas. Y la corriente de cortocircuito en la barra C, que vendría a ser aquí en el cálculo teórico 3,189. Vamos a revisar 3,182. Claramente nos podemos dar cuenta que la corriente de cortocircuito es menor cuanto más lejos esté del generador. O sea, la corriente de cortocircuito es más alta en la barra A y es mayor que el de la barra B, y el de la barra B es incluso mayor que de la barra C. Esto es debido a que la impedancia es mucho mayor en la barra C. Entonces, podemos concluir también que un cortocircuito en la barra A es más perjudicial y de mayor magnitud para el generador. Entonces, se logra comprobar que los cálculos realizados matemáticos, tanto como el Isalen, son similares y ambos son muy importantes. Para cálculos teóricos cortos es muy bueno para corroborar, pero cuando el sistema ya es muy grande, yo creo que se debe usar los software, porque nos facilitan, nos dan mayor rapidez para poder realizar cálculos de cortocircuito y así realizar los estudios. Una de las observaciones que hemos visto en el desarrollo es que si no ingresas bien los datos del transformador o del generador o de la línea, entonces nos va a arrojar datos erróneos. Entonces, el cálculo teórico nos ha servido de gran manera porque hemos corroborado y podemos darnos cuenta que el cálculo del software está bien. Y muchas veces es necesario tener cálculos teóricos para poder ingresar al software y así el software nos pueda dar los resultados más rápidos. Bueno, eso es todo. Lo demás ya lo hemos desarrollado, lo tenemos como observaciones, recomendaciones y conclusiones. Como por ejemplo, se concluyó que la cantidad de decimales que se usen tiene mucho que ver en el resultado, ¿no? Porque si usamos solamente un decimal, vamos a variar mucho el cálculo. Entonces, cuanto con más decimales trabajamos en el cálculo teórico, es mucho mejor. También que al conocer las corrientes de cortocircuito se puede obtener una mejor selección de equipos de protección. Muchas gracias.